Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más a mi canal de YouTube o una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal. Agárrate porque le voy a dar respuesta a una persona que me hizo una pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal y sé que esta solución puede servirle a muchos de ustedes. Esto es o tiene que ver con referencias 3D o referencias en 3 dimensiones dentro de hojas o dentro de múltiples hojas utilizando un libro de Excel y fórmulas que apunten al mismo rango de celdas para operar con funciones diferentes a la suma. Me explico mejor. Recuerden que una referencia 3D o cuando operamos con funciones con referencia 3D dentro de un libro de Excel quiere decir a referencias que se encuentran en muchas hojas en el mismo tipo de hoja o en el mismo tipo de referencia de celda y nosotros apuntamos a través de una función para ejercer un tipo de cálculo y devolver un resultado. Pues bien, me preguntan lo siguiente: tienen la cantidad de artículos en 4 sucursales, de 3 productos. Por ejemplo, la cantidad de artículos vendidos. Aquí en esta hoja de la sucursal 1, como puedes observar, tenemos una tablita de datos que tiene 3 columnas. Una llamada producto que tiene los productos del 1 al 3, por así decirlo, pueden llamarse como quieran, la fecha de venta y la cantidad de unidades vendidas. Fíjese también que tengo una sucursal 2 que tiene exactamente la misma tabla, puede tener más campos o menos campos, pero está apuntando a 3 columnas en la misma posición para la referencia 3D, es decir, tiene una columna llamada producto, una columna llamada fecha y una columna llamada cantidad que registra la venta de múltiples productos en fechas del mes de julio del año 2021 para una cantidad determinada del producto. Tenemos la sucursal 3 que también tiene el mismo modo, producto 1, 2 y 3 en una fecha determinada y una cantidad específica de productos vendidos. Y la sucursal número 4 tiene del mismo modo, productos 1, 2 y 3 en una fecha estipulada para una cantidad vendida. Pues bien, ¿qué queremos con este ejercicio? Queremos devolver la cantidad de productos o la cantidad del producto número 3 de la sucursal 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Acá dentro de la hoja 1, dentro de esta celda. ¿Qué pasa si yo hago una suma con referencia 3D, que es la que se utiliza normalmente? Fíjate, yo aplico a la función suma y para hacer referencia a un conjunto de hojas de manera simultánea, es decir, una referencia 3D, yo voy a la primera hoja, la oprimo o la selecciono y con la tecla Shift oprimida selecciono hasta la sucursal 4. Fíjate cómo quedan todas seleccionadas. Posteriormente vengo y selecciono el rango de celdas que quiero sumar. Fíjate acá la nomenclatura que dice suma, abro paréntesis, un pequeño apóstrofe dice sucursal 1, es decir, el nombre de la hoja número 1, 2 puntos como si fuese un rango sucursal 4, cierra con un apóstrofe, un signo de admiración y la referencia de celdas que dice C2 a C5, es decir, de esta referencia a esta referencia nos da el resultado. Fíjate, si yo cierro la fórmula, la función suma o la fórmula o la función suma y doy enter, fíjate que devuelvo el total del resultado. Ahora bien, tú te estarás preguntando por qué no utilizamos a la función sumar.si.conjunto, la cual nos permite filtrar a través de esa función un producto determinado a través del criterio dado dentro de la función. Por ejemplo, fíjate, voy a hacer a la función, a la función sumar.si.conjunto de manera rápida, la cual me pide varios argumentos dentro de los cuales está el rango de suma. Entonces fíjate, si el rango de suma yo sé que está en C2, C5, entonces simplemente C2, C15, selecciono la hoja sucursal 1, Shift oprimido, sucursal 4 y paso el rango de celdas que yo necesito sumar. Fíjate dentro del rango de suma. Ahora, si yo vengo acá y oprimo coma, me dice dónde está el rango de criterios. Ojo aquí, yo tengo todas las hojas seleccionadas de sucursal 1 y sucursal 4 o de sucursal 1 hasta sucursal 4.
Por tanto, si yo selecciono todo este rango de celdas, normalmente como lo seleccionaría en una sola hoja, y posteriormente paso al siguiente argumento que se llama criterio, que desde luego está en la hoja número 1, y tomo el producto 3, fíjate, y cierro la función y evalúo con Enter, me arroja un error de valor. Un error de valor porque la función sumar.si.conjunto no es capaz de procesar directamente una referencia 3D, como sí lo hace la función suma. Tú me podrías decir a mí en un comentario, me podrías decir, oye, es porque acá en esta referencia de celda estás apuntando a la hoja número 1 de esta referencia C2. Fíjate, si la quito, como muchos podrían pensar, y coloco la referencia tal cual como aparece, es decir, la celda C2, y evalúo con Enter, me devuelve también el mismo error de valor. Esto sin lugar a dudas quiere decir que la función sumar.si.conjunto no opera con referencias 3D. ¿Cómo podemos solucionar este caso? Fíjate, te tengo dos modos de hacerlo, uno directo y el otro indirecto. Vamos a arrancar con el método directo, es decir, el que vamos a evaluar dentro de una celda. Imagine, por ejemplo, que yo voy a crear la referencia de celda. Ya habíamos quedado que cuando yo hago a la función suma, lo que prácticamente estoy haciendo es crear una referencia entre sucursal 1 con un apóstrofe hasta sucursal 4 con un apóstrofe y cierro. Y posteriormente con un signo de admiración y luego especifico el rango. Pues fíjate, ¿qué pasa si utilizo a la función indirecto, la cual me permite devolver una referencia de celda especificada por un valor de texto dado? Es decir, yo especifico a través de esta función una cadena de texto y la función indirecto la convierte en una referencia válida de celda que puede procesar otra función. Entonces, voy a encomillar, aquí con un par de comillas dobles, fíjate, voy a encomillar el apóstrofe de entrada, que es el que arranca con la hoja sucursal 1. Fíjate, lo único que yo tengo que tener es el nombre de todas las hojas en su correspondiente orden. Es decir, sucursal 1, luego 2, luego 3 y luego 4. Sucursal 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahora, con el símbolo de ampersand hago una suma de cadenas de texto, es decir, una suma de string. Y posteriormente le concateno el nombre de todas las tiendas o de todas las hojas de todos estos reportes y seguidamente con un símbolo de ampersand vuelvo y le concateno con un par de comillas dobles el símbolo del apóstrofe de salida, es decir, el de cierre, y posteriormente el símbolo de admiración. ¿Dónde están las referencias de celda? Desde la C2 a la C15 para el rango de suma y desde la A2 hasta la A15 para el rango de criterios, como lo vimos anteriormente. Entonces, si yo creo, por ejemplo, el rango de suma con la referencia C2 como una cadena de texto hasta C15 como otra cadena de texto, es decir, configuro ese rango que se encuentra dentro de la sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3 y sucursal 4, desde C2 a C15 y posteriormente cierro aquí a la función indirecto. Fíjate que si yo evalúo acá esto con F9, fíjate, esto con F9, me arroja prácticamente sucursal 1, C2, C15, que sería el rango de suma, punto y coma, sucursal 2, C2, C15, punto y coma, sucursal 3, C2, C15, sucursal 4, C2, C15. Es decir, me genera los rangos de suma de cada una de las hojas, sucursal 1, 2, 3 y 4, con una cadena de texto. Obviamente, la estoy pasando acá con un rango de valores de cadenas de texto que existen dentro de la hoja previamente. Entonces, si yo lo paso, esa referencia de celda, o paso esas referencias de celda para construirlas como un texto dentro de la función indirecto y evalúo con F9, fíjate que me devuelve los inicios de cada uno de esos rangos. Es decir, como estamos evaluando 4, me aparece allá en la cuarta celda el valor de 93 dentro del rango de suma, en la cuarta celda de la sucursal 2 el valor de 88 dentro del rango de suma, luego el de 97 y luego el de 96, pero simplemente aquí está pasando los primeros valores. Pero en esencia, lo que devuelve la función indirecto son los rangos completicos de celdas. ¿Cómo te lo demuestro? Utilizando a la función sumar.si.conjunto. Fíjate, si llamo a la función sumar.si.conjunto
Y posteriormente en el rango de suma le digo, mira, el retorno del rango de suma de todas las hojas es el valor de indirecto para cada una de las hojas. Luego, el del rango de criterios, habíamos quedado que se encuentra en la misma función indirecto, pero evaluando sobre el rango de A2 a 15, A2 hasta A15, para todas las hojas que involucren sucursal 1 hasta sucursal 4. Si evalúo con F9, fíjate que me ofrece también producto 2, producto 1, producto 2, producto 3, que sería el cuarto elemento de cada una de estas sucursales dentro del rango de nombres de productos, porque estoy utilizando 4 sucursales, pero en esencia devuelve todo el rango. Así pues, si yo en este caso ya le paso el rango de criterios y posteriormente en el último elemento, es decir, para cerrar ya la función, le paso el criterio y le digo producto 3 y lo paso tal cual como está acá, fíjate detenidamente que si evalúo con F9, me devuelve la suma de cada uno de los rangos con la función sumar.si.conjunto para el producto 3, dentro de una matriz de valores para sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3 y sucursal 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues rápidamente emplear a la función suma producto, abro paréntesis, paso toda esa matriz dentro de la función suma producto y recuerden que la función suma producto procesa matrices de manera implícita, por tanto no es necesario evaluarla como una fórmula matricial, sino simplemente con enter y devolver el resultado. Es decir, 801 unidades del producto 3 dentro de la sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3 y sucursal 4. Otro método indirecto o el método indirecto para poder desarrollar este ejercicio es el más fácil, fíjate. Me vengo a la hoja sucursal 1, oprimo Shift de teclado y luego sucursal 4. Vengo a la celda, a una celda cualquiera que me permita totalizar y aplico a la función sumar.si.conjunto y le digo rango de suma, fíjate, este es el de la cantidad, el que está en cada una de las hojas para cada una de las sucursales. Posteriormente, en el rango de criterios, le paso este rango de celdas desde A2 hasta A15 y en el criterio me vengo a la hoja 1 y le digo, mira, es el producto número 3. Fíjate, cierro toda la función sumar.si.conjunto desde la sucursal 1 hasta la sucursal 4, aplico con enter y ya la tengo resuelta para todas las hojas desde sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3 y sucursal 4. Entonces, si yo ejerzo una suma rápida acá mediante el uso de la función suma, oprimo desde sucursal 1, Shift de teclado hasta sucursal 4 y luego vengo y toco la celda de la función suma, cierro la función y aplico con enter, también obtengo el mismo resultado con ambas funciones, una utilizando el método directo o bien otra utilizando un método indirecto, en donde en cada una de las hojas se aplica a la función sumar.si.conjunto de manera directa en una sola fórmula dentro de Excel. Pues bien, mis amigos y querida Estefanía, espero haber respondido tu pregunta de la mejor manera cuando cuentas con una misma cantidad de celdas en hojas diferentes para sucursales, en este caso que tú me estabas tratando, y sumar cada uno de los productos que se están vendiendo en un rango de celdas particular en unas fechas determinadas, filtrarlas de manera directa con una sola fórmula en una hoja o bien en múltiples hojas como lo has visto en este ejercicio. Espero que este video les guste, sea de mucha utilidad para todos ustedes. Como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Por favor, regálame un like y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Y como digo, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.